Continuando desde el ejercicio anterior, entonces ya hicimos nuestros estudios acerca de las grandes masas tonales, de las líneas principales también, de los colores principales que pienso utilizar para este estudio de paisaje. Inclusive pueden utilizar fragmentos de la misma hoja para probar los colores a medida que van haciendo la obra, o también pueden dejar, como en este caso que he dejado una franja abajo del boceto que me sirve, en lugar de cortarla, me sirve para ir probando directamente los colores. Entonces, bueno, en este estudio de paisaje, que va a ser bastante rápido porque quería mostrarles todo el proceso de la composición de una obra, entonces voy a comenzar. Pueden ver que el dibujo es bastante esquemático, así que por eso no tienen que hacerse ningún problema. A grandes rasgos simplemente pueden esbozar lo que quieren realizar. Y ahora lo que estoy haciendo es un trazo lateral para oscurecer las grandes masas que están en sombra. Es decir, según el boceto que había estudiado de valor, entonces puedo utilizarlo como guía para utilizar con el trazo lateral y muy poca presión, recuerden, para no tapar el poro del papel, porque tenemos que ir de menos a más. Entonces puedo ir superponiendo capas hasta que estoy conforme con la oscuridad que voy generando. Entonces, por eso, como voy a hacer un ligero fundido, por ejemplo donde están la oscuridad de los árboles, es que voy colocando con este trazo lateral apenas haciendo presión sobre el papel. Y estoy utilizando un tierra muy oscuro, tierra de sombra tostada, el más oscuro. Y también observen el tamaño en que he cortado los fragmentos de pastel, porque eso es muy importante. Cuanto más pequeño sea el boceto, más pequeños también tienen que ser los fragmentos de pastel para que sea fácil de maniobrar y el color se mantenga dentro de las formas, dentro de los límites de las diferentes formas del paisaje en este caso. Y también estoy agregando, para variedad de color, un gris oscuro, porque este mismo gris también luego lo puedo colocar también en la fachada de la casa, por ejemplo, o en el techo también. Entonces, para generar unidad en la obra, una de las maneras es repetir los mismos colores en toda la obra. Es decir, no que colocar los mismos colores exactamente en todas partes de la obra, pero sí que si coloco un determinado color en una parte de la obra, está muy bueno para armonizar una obra, utilizar ese mismo color también en otras partes de la obra. Bueno, y este fundido, entonces lo que estoy haciendo aquí es la técnica de superposición de colores, y estoy haciendo un fundido con la mano, pero también trato de hacer la menor presión posible, porque recuerden que en las primeras capas es muy importante no saturar el poro del papel, porque luego, por ejemplo, estoy viendo que me va a hacer falta más oscuridad, sobre todo alrededor de la casa, para hacer un alto contraste con la claridad de la fachada. Entonces estoy viendo que voy a necesitar algunas capas más, como las que coloqué recién de oscuridad, y sería muy difícil volver a colocar este color tierra y el color gris si saturo el poro del papel. También algo muy bueno que pueden utilizar en estas etapas también es el fijador. El fijador en aerosol. Entonces entre capa y capa pueden ir agregando una delgada capa de fijador, y luego se genera un mordiente nuevamente para continuar con sucesivas capas, como las que estoy colocando ahora con trazo lateral, que sigo agregando oscuridad alrededor de la casa. Pero entonces básicamente lo que hago es determinar las formas y colores principales del tema, es decir, lo que sería la base de mi pintura, y también puedo tener en cuenta el modelo de la foto, porque aunque no va a ser exactamente igual, porque es un estudio y he cambiado varios elementos, pero puedo tenerla en cuenta entonces para
algunas formas que sí me interesan. Entonces ahora, de la misma forma que coloqué antes el color gris y el color tierra tostado, entonces ahora estoy agregando de la misma manera, con trazos laterales cortos, con barras de pastel cortas y trazos muy suaves para no rellenar el grano del papel. Entonces hago aportaciones de color verde para señalar el lugar donde van a estar los árboles. Y lo que estoy haciendo aquí con este color verde también podría llamarse veladura, porque la veladura es un método en el que se usa el lateral de la barra de pastel para poner un velo de color sobre una zona, que no tiene por qué ser plano, también puede ser como en círculos, como fui poniendo los verdes en las capas de los árboles y de una forma muy suave, entonces se genera un efecto como vaporoso, que podría ser, por ejemplo, en la copa de los árboles. Entonces, esta es otra técnica que pueden utilizar, que es la veladura. Y una variación justamente consiste en realizar lo que les mencioné recién, que son trazos circulares con una barra desafilada, o también trazos laterales con una barra muy corta, como realicé en este caso. Entonces, la copa de los árboles quedan como aireadas y pueden ver que a simple vista sigo percibiendo partes del fondo de este color de hoja. Y bueno, luego también con un pastel un poquito más duro ahora, puedo también hacer una especie como de garabatos, trazos espontáneos y sueltos, porque eso también me va sumando oscuridad, porque esta es un pastel también tierra de sombra tostada, y también puedo fijarme en mi modelo y hacer algunos detalles, como comencé a aplicar la oscuridad en las aberturas, por ejemplo, lo que van a ser la puerta o la ventana de la casita, y así van construyendo a medida que se van dando cuenta de las sucesivas superposiciones de color que pueden realizar. Recuerden que si abusamos del difuminado o también de la mezcla de color, podemos rociar la obra con fijador y luego aplicar trazos nuevamente de color de una forma ligera. Entonces la pintura va a recobrar la luminosidad de inmediato. Además de eso, bueno, en el caso de los árboles, por ejemplo, que elegí para la sombra este color tierra tan oscuro, con aportaciones de gris también, puedo también agregar diferentes verdes, que eso también es otra técnica interesante, importante, porque se llama color quebrado. Entonces, en lugar de colocar, por ejemplo, un solo verde en la copa de los árboles, puedo colocar 2 o 3 verdes que se armonicen entre sí, por supuesto, pero me crea mucho más variedad y también es más interesante, sobre todo en esta técnica de pastel, cuando en una porción que debería ir pintada de un solo color, quizás ustedes pueden hacer pequeñas variaciones por medio de colocar diferentes tonos de un mismo color. Tonos, o también pueden variar el color directamente. Entonces, de esa forma van enriqueciendo los diferentes sectores de la obra por medio de no hacer colores completamente planos. Aquí en la esquina derecha estoy sugiriendo, con los mismos colores de los árboles, también que va a haber arbustos o cierto tipo de vegetación para crear algo de más interés, no porque esté en el modelo, pero sí para repetir también el color de los árboles en este sector de la obra. Y también, bueno, con un gris muy azulado, estoy haciendo algunas aportaciones entonces a las paredes de esta casita, porque puede aparecer debajo de las capas más claras. Entonces, bueno, en la parte lateral coloco un poquito más porque está mucho más en sombra, una parte más sombreada en el modelo. Entonces ahora puedo ir colocando
diferentes gradaciones de gris, que también elegí el gris de Paint. Después también tengo un gris mucho más clarito, que es más neutro. También puedo utilizar colores más cercanos al blanco sin llegar al blanco puro, quizás. Eso lo vamos a ver después, porque ahora lo que voy a hacer es colocar también las grandes masas, pero sin definición, en lo que sería, lo que representa esta casa. Por eso pueden ver que coloqué algo del anaranjado. En realidad es un color siena tostado, que sería como un anaranjado desaturado. Se ve anaranjado por el alto contraste, pero como luego lo voy a trabajar también con grises, entonces se va a desaturar o va a perder algo de intensidad. Y luego, bueno, aquí estas aportaciones de color gris más claro, este es un gris más clarito, para empezar a ganar un poco de luminosidad y empezar a valorar la claridad de la casa contra los otros elementos del paisaje, pero todo muy general, a grandes rasgos van construyendo y colocando los diferentes colores, para luego hacer un estudio para ver si quedan bien, si necesito más oscuridad o más claridad, todo antes de comenzar con los detalles. Y pueden ver que aún sin ser una copia fiel de la fotografía, sí la pueden tener en cuenta para realizar los diferentes elementos, porque por ejemplo en el techo de la casita de la fotografía puedo ver que hay como chapas herrumbradas, porque se supone que es una casa abandonada. Entonces esas chapas herrumbradas que tienen colores tierra, rojizos también, entonces por medio de colocar esos colores pero un poco más vivos, también al final de la obra puede llegar a quedar interesante. Y aquí voy a colocar entonces un color ocre, un color siena natural es en realidad porque el color ocre es un poquito más amarillo. Entonces este siena natural también lo coloco con una barrita lateral y también de forma casi sin ninguna presión para que aparezcan este color y sin saturar el poro del papel, porque después también pueden ver que en el modelo es como que hay una gradación de ocres, más oscuros, más claros, incluso hay algunos verdes, algunos tierras también, o sea que puedo repetir el color de la sombra de los árboles también en lo que sería esta parte como de pastizal, así muy cortitos y secos. Entonces, cuando ven una textura así, tienen que pensar rápidamente qué movimiento les sugeriría realizar esto, y quizás pueden ser pequeños trazos muy cortitos laterales, o también utilizar, como estoy haciendo ahora, el borde de la barra de pastel. Entonces hacen motivos más lineales y ven que son pequeños garabatos, pero sugieren, por estos pequeños trazos, sugieren el movimiento que hay en estos pastos tan cortitos y secos. Entonces también en este área de estos pastizales ocres también podría realizar la técnica del color quebrado para conseguir un efecto mucho más luminoso que si coloco directamente un ocre por toda la superficie. Entonces por eso, como tengo sienas, naranjas, ocres, amarillos también, entonces puedo colocar estos diferentes tonos por medio de hacer pequeños trazos con un poquitito de movimiento, sueltos. Inclusive aquí puedo colocar algo de valor alto, es decir, este color cerca del blanco, que en realidad es un color ocre casi blanco. Entonces, por medio de sumar diferentes trazos, en el caso del sector de los pastizales, diferentes trazos con diferentes colores de la misma gama, entonces nosotros podemos hacer el efecto luminoso de un color quebrado. Inclusive en este caso también puede sugerir perfectamente la textura que estoy viendo en la foto. Y aquí, esto también es una prueba que puedo hacer, porque como tengo
bastante naranja y también verdes en la copa de los árboles. Nosotros, si recuerdan, en los videos de color, yo les mencioné que los colores principales son el amarillo, el rojo y el azul, pero de estos tres derivan el verde, el naranja y el violeta. Entonces, esos son los colores secundarios que, como contienen en sí mismo a los primarios, sería como que estos tres colores secundarios son también el círculo completo, abarcan el espectro completo de los colores. Entonces, como tengo una gran cantidad de naranja y verdes, colocando algo de este violeta, también se genera como un completar el círculo también, y puede contrarrestar perfectamente la intensidad no solo de los naranjas, sino también de los verdes, porque recuerden que el violeta es complementario directo del amarillo y el amarillo está muy cercano al verde. Entonces sería como un contraste de complementarios cercanos, el violeta y el verde. Y con el naranja pasa exactamente lo mismo, porque está a la misma distancia que el verde del amarillo hacia el otro lado del círculo. Entonces también tengan presente que cuando quieran matizar una gran cantidad de colores verdes que hayan colocado, pueden utilizar tanto el naranja como el violeta, porque son compañeros de colores secundarios que son muy apropiados para este efecto también de bajar la intensidad de esos colores, colocando un poquito de color violeta en lugares próximos. Entonces por eso lo he colocado en este sector del cielo, aunque bueno, después van a ver al final de la obra que como aparece por toda la obra el color del fondo del papel, entonces también podría quedar perfectamente el papel sin pintar para sugerir también un cielo oscuro, por ejemplo. También, bueno, como les mencionaba recién, es muy importante la elección del color en el que vamos a pintar, porque depende del color que utilizamos, también tiene una gran influencia en la obra. Entonces, por ejemplo, en esta obra, dadas las limitaciones de paleta que tengo, porque son muy pocos los colores elegidos, entonces la superficie del papel, del color del papel, cobra una gran importancia, porque hace su aportación de color adicional, como van a ver después en los detalles, que aparece por toda la obra. Entonces por eso no hago fundidos excesivos, tampoco para tapar el poro, para que pueda respirar el color del fondo por toda la obra. Inclusive aquí que estoy haciendo aportaciones de color muy alto, el valor muy claro, porque estoy utilizando un ocre casi blanco. Entonces aún así luego al final de la obra van a ver que se puede ver en casi toda la obra el color del papel, y esto hace que se armonice la obra, es decir, que le da ese aspecto como de abandono también. Por eso le decía que el color lo tienen que pensar muy bien, porque un color puede acompañar y también puede potenciar el efecto que queremos lograr. Entonces, si en este caso estoy realizando un paisaje de una casa abandonada, de un sector que quizás quiero sugerir, por ejemplo, la soledad de un lugar, entonces tranquilamente este color tan neutral y tan apagado también me puede ayudar a reflejar sentimientos, y también todo lo contrario. Bueno, pueden ver entonces que para la parte del techo, para la textura, simplemente estoy superponiendo trazos de color, de los colores que me parece que se acercan a lo que podría ser el color del modelo, un poquitito más azul todavía, porque tengo bastantes naranjas, ocres anaranjados. Pero luego, bueno, podría difuminar un poco más la textura del techo, a fin de que no compita tanto con la fachada de la casa, que me parece más interesante para trabajar, porque están las aberturas, está la puerta, que luego se le puede dar un trazo de ese color naranja también. Entonces
podría apagar la textura del techo. Pero eso se van dando cuenta que todos los cambios van siendo graduales y a medida que van construyendo también van estudiando cómo queda con respecto a los otros elementos de la obra. Entonces por eso puedo hacer más aportaciones, porque por ejemplo en esta parte del camino puedo colocar también estos grises para que también estén colocados en otra parte más de la obra, como les mencionaba antes. Y también ahora el violeta del cielo, sí, es un color violeta claro del cielo, lo estoy colocando también en las paredes de la casa para que también haya repetición del color que usé en el cielo también sobre las fachadas de la casa, que también anteriormente ya los había colocado en partes de las copas de los árboles, y también luego lo podría repetir incluso en esos arbustos que salen en la parte inferior. Y aquí lo que estoy colocando es siena tostada. Pueden ver que se ve bastante naranja, inclusive después puedo dar algún toquecito más naranja, y con el difumino se puede amortiguar bastante el brillo de un color, porque inclusive como el difumino genera un pequeño raspado, es como que cae también parte del color que he colocado, y ahora sí puedo colocar este color más intenso, que luego también lo puedo apagar un poco más, depende cuando termine la obra, si resalta mucho. Y también, bueno, el naranja lo puedo repetir muy poquito también en la parte de los árboles, y entonces ahí generaría un poquitito más de interés. En la porción que está delante de la casa también coloqué muy pequeñas partículas de este color naranja, y ahora entonces puedo hacer algunos detalles para completar un poquito más, que se parezca al modelo, inspirándome en la foto, pero no mucho, porque me interesa más mantener la imagen global fluida para poder hacer cambios a medida que va progresando la obra. Por eso no es bueno, por ejemplo, completar un objeto totalmente y luego pasar a otro objeto y luego a otro, sino que es bueno ir trabajando en general por toda la obra, y siempre, por supuesto, desde lo global hasta lo particular, es decir, dejar siempre los detalles para el final, porque si una zona se encuentra en un estado muy avanzado, si vemos algún error o queremos hacer un cambio de color, por ejemplo, porque lo comparamos con otras zonas, resulta mucho más difícil tomar la decisión de volver a cambiar una zona que ya la dábamos por terminado. Entonces, por eso pueden dejar los detalles para el final e ir avanzando por diferentes secciones de la obra, recorriéndola de manera global. Entonces, bueno, pueden ver que aquí nuevamente con la gradación de color y ocres estoy colocando ahora nuevas aportaciones más, nuevos trazos para que generen todavía un poquito más de movimiento, y de esta misma forma por trazos muy cortitos, inclusive con la parte afilada de estos pequeños fragmentos de pastel, simplemente por presionarlos sobre la hoja van dejando marquitas, que en este caso me puede sugerir perfectamente esta textura de pastos. Y lo mismo voy a hacer con verde y con un poquitito de color tierra, entonces para que también sumar a esta parte un poquito de verde y de oscuridad. Y bueno, tienen que ir valorando la obra, es decir, mirándola, se pueden alejar, es ideal alejarse bastante de la obra, unos metros, entonces pueden observar muy bien cómo va el tema de los valores, por ejemplo, si tienen suficiente oscuridad, suficiente contraste entre la claridad y la oscuridad. En este caso, por eso es que ahora tomé unos lápices pastel muy oscuros para completar pequeños detalles de más oscuridad, como pueden ver en los árboles. Inclusive dibujé esos como troncos finos ahí a la izquierda con el lápiz pastel.
o también, bueno, las oscuridades que hay que marcan en el modelo, por ejemplo, de la fotografía entre la casa y estos pastos. Entonces, para eso son útiles, para estos pequeños trazos o pequeños detalles, sí son muy útiles los lápices pastel, pero recuerden la recomendación que les di en el video sobre los materiales, que el tema con los lápices pastel es que algunas marcas son muy difíciles de sacar punta una vez que se gasta la punta inicial. Entonces, a mí lo que me dio más resultado es sacarles punta con cuchilla, con cúter. Entonces, lo que pueden hacer es comprar uno o muy poquitos de una marca y probar, y si pueden sacarle puntas apropiadamente, entonces sí pueden comprar más colores, porque ese es el inconveniente más grande cuando la madera está muy dura, porque con el sacapuntas se resulta un poquito difícil evitar que se quiebre la punta y la pierda. Entonces lo que hago es usar directamente una cuchilla o un cúter para sacar punta a estos lápices. Y luego, bueno, también además de dibujar los detalles con estos lápices, que pueden hacer líneas muy finas, también sirven si lo friccionan suavemente contra la pintura que ya está colocada, por ejemplo. Sirve también para amortiguar los colores, porque pueden superponer un nuevo color. Igual recuerden que son un poquito más duros que las barras de pastel. Y en este caso, por ejemplo, estoy sugiriendo la textura como de piedra de esta casa, y no hace falta que dibujen exactamente cada piedra en su lugar de lo que ven en el modelo, pues es un modelo complejo, sino que simplemente hacer algunas líneas que sugieran, algunas de ellas, inmediatamente el observador ya puede leer como que es una textura de piedra. Así que, y eso es muy importante porque recuerden que estuvimos hablando de que el espectador es el que tiene que completar la obra. Entonces nosotros lo hacemos participar por medio de el trabajito, por ejemplo, de completar esta textura, de hacerle una sugerencia de que esto podría ser piedra, una pared, una construcción en base a piedras, y entonces en su mente lo puede completar. Luego, bueno, también pueden ver que por medio de una simple línea también se puede marcar el lateral de un camino que quizás hubo en otro tiempo. Y también por estas aportaciones de color más claro, lo que estoy haciendo ahora en la fachada, por ejemplo, es separar un poquito la pared de lo que sería la fachada de la pared lateral. Entonces, si trabajo un poquito en el borde, también puedo hacer que se distinga un poquito más la separación entre una pared y otra. Y también, bueno, puedo hacer algunas sugerencias más en el ocre de los pastizales, quizás con un poquito de trabajo más lineal. Inclusive podría utilizar un lápiz pastel para esa parte también. Entonces sería mucho más simple. Cuando los bocetos son muy pequeños, entonces sí, los lápices a veces se vuelven imprescindibles, pero a mayor tamaño de soporte, por supuesto que las barritas por su parte extrema, es decir, los bordes afilados de los fragmentos de barras de pastel, pueden hacer perfectamente los detalles lineales que no van a tener ningún problema. Inclusive los fragmentos de pastel se pueden afilar algo también al utilizar lijas más gruesas como 200, 180, 250. Entonces con ese tipo de lijas, pero bueno, van desgranando el pastel y también se va perdiendo parte de la barra de pastel. Pero si necesitan crear bordes muy afilados, pueden contar también con hacerlos con papel de lija. Y bueno, pueden ver entonces cómo ahora se trata simplemente entonces de ir agregando algunos detalles más que puede parecer importante, como remarcar algunos colores, agregar por ejemplo
el violeta en primer plano, como había pensado anteriormente. Inclusive podría agregar algo de color al cielo, pero como la hoja sigue respirando a través de toda la obra, también puede quedar perfectamente armonizado si dejo el color de la hoja para la parte superior del cielo. Así que pueden ver que en un simple estudio de un paisaje, porque esto calificaría más como un simple estudio de paisaje, donde estuvimos estudiando algunas técnicas de superposición de color, también de color quebrado, en el caso de estos pastizales ocres, que tengo variedad de colores ocres, entonces la zona queda mucho más interesante, inclusive por estas pequeñas aportaciones finales de color mucho más claro, también pueden ver que se está generando mucho más luminosidad. También recuerden que pueden, por ejemplo, esfumar bordes o inclusive hacer una mezcla parcial de colores o inclusive apagar los tonos muy vibrantes por medio de utilizar el difumino. Entonces el difumino es una herramienta bastante útil para ese caso porque, por ejemplo, la utilicé bastante en lo que sería la superficie que representa el techo para apagar un poco más la textura en ese caso y que sobresalga más la textura de la fachada de la casa. También por medio de usar el filo de este fragmento de pastel y estos simples trazos con poca presión que estoy haciendo pueden sugerir troncos y ramificaciones entre las copas de los árboles, y estoy utilizando también el color violeta del cielo, que también lo incluyo aquí en el camino, y lo incluí también entre parte de los pastizales estos ocres porque es color complementario, entonces genera alta vibración. Y así se pueden ir fijando hacia el final de la obra cómo armonizarla un poquito más a través de detalles, que no siempre son detalles del modelo, sino también puede ser pequeños fragmentos de color que pueden ir colocando aquí y allá en forma de brillos o en forma de reforzar algunos oscuros para darle un poquito más de contraste a la obra. Entonces, lo más importante que quiero que quede en este estudio que hicimos de este paisaje es cómo sería el procedimiento entonces de principio a fin de una obra completa. Es decir, qué tenemos que estudiar anticipadamente, cómo tenemos que reflexionar utilizando las herramientas geniales que son los pequeños sketches, donde estudiamos las líneas principales, las masas de luces y sombras, y también planeamos los colores que luego podemos ir agregando o también inclusive descartando a medida que vamos haciendo la obra, pero siempre es bueno tener una preparación preliminar porque de esa forma se planea una obra más profesionalmente. Entonces, para resumir y para terminar, lo que se trata es de hacer un tratamiento amplio al principio de la obra, de no preocuparnos por los detalles, ir construyendo efectos cromáticos mediante difuminados y superposición de colores, como hicimos hoy. También, por supuesto, tenemos trazo, pero casi la base de la obra se construyó por superposición de colores. Entonces, también, recuerden que pueden utilizar a medida que van construyendo la obra, tienen que tener presente siempre la fragilidad del pastel, entonces no duden de utilizar cualquier maderita o regla que puedan utilizar la manera de tiento para no tocar con la mano la obra, pero si utilizan el soporte bien vertical es difícil que eso les pase. En este caso, porque estoy trabajando con un soporte inclinado para poder facilitar más a la filmación. Luego también recuerden evaluar la obra periódicamente, es decir, ir evaluándola, alejándose de la obra, por ejemplo. Entonces, de esa forma van a poder ir notando las cosas que les hacen falta. Si les hacen falta, por ejemplo, variedad de color
o variedad de forma o contraste. Y si piensan que en su obra los perfiles son una parte muy importante del dibujo inicial, o si tienen textura, como en este caso, entonces pueden utilizar tanto pasteles duros, porque dibujan mejor, o lápices pastel, como utilicé en este caso, para trazar los contornos de las formas. Entonces eso sería ideal, por ejemplo, si tienen flores que quedan muy pequeñas, por ejemplo, en este tamaño de formato, o texturas pequeñas como esta de las piedras de estas paredes. Entonces, de esa forma podemos trabajar con bordes afilados o duros y bordes difuminados o suaves. Por eso aquí también me doy cuenta que la línea lateral de lo que sería el techo del lado lateral estaba muy marcada, entonces puedo utilizar tanto el difumino como nuevas aportaciones quizás del gris, de los tonos grises que utilicé anteriormente, y entonces puedo apagar este borde para que se diferencie algo del borde frontal, por ejemplo. Entonces porque tenemos que recordar que el efecto de la luz sobre las formas es muy importante. Entonces en una obra algunos bordes son afilados y duros y otros necesitan ser difuminados o suaves, como por ejemplo la copa de los árboles, que se tiene que integrar más hacia lo que sería el cielo. Y entonces ustedes pueden mirar su obra y decidir qué bordes van a dejar esfumados o suaves, etéreos, y qué bordes necesitan que sean duros, porque antes de concluir una obra nosotros podemos mirarla muy bien, contemplarla, estudiarla. Entonces de esa manera podemos darnos cuenta si necesita toques de acabado, que serían, como en este caso, por ejemplo, apagar altos contrastes o hacer acentos lineales, finales, o avivar algún borde, por ejemplo. Entonces son todas decisiones que se toman casi al final de la obra. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante lo que es el desarrollo completo de la composición de una obra y que puedan practicarlo con sus propios modelos. Pero recuerden siempre que esto les tiene que generar placer, elijan una imagen que les guste mucho, planeen el color de fondo de la hoja que van a utilizar y luego sí, sigan todo el proceso, porque se van a dar cuenta que van a descubrir que es una forma genial de comenzar una obra con mucho más seguridad. Y aquí les dejo unos fragmentos en fotografía para que puedan observar algunos detalles y sobre todo cómo el color de la hoja del papel sigue apareciendo a través de toda la obra, generando armonía y unidad.